bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a dar inicio a la conferencia Justicia para Adolescentes, que nos va a impartir el maestro Juan Arroyo López. Quisiera leer la síntesis curricular del maestro Arroyo López para que conozcan quién es el que les va a dar la conferencia. El maestro Juan Arroyo López es licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias Penales y Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con un diplomado en Criminalística y certificado por la CETEC. Experiencia profesional. Ha ejercido como defensor de oficio en materia penal en el Distrito Federal. Ha sido docente de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM para la certificación del grado de médicos legistas. Ha instruido y capacitado en el sistema de justicia penal para adolescentes a jueces y agentes del Ministerio Público del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Campeche, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelos y la Procuraduría General de la República. Ha capacitado en el sistema penal acusatorio a magistrados, jueces y proyectistas en materia penal del Tribunal Superior de Justicia y de Procuraduría de Justicia en el interior de la República, así como al personal del Supremo Tribunal de Justicia. Es conferencista a nivel nacional en los temas de criminología, prevención del delito, política criminal, sistema acusatorio y delincuencia organizada. Ha sido catedrático universitario en las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología, Política Criminal desde hace más de 28 años. Es titular del Grupo Jurídico Latinoamericano Abogados, en donde asesora y representa intereses de particulares y empresas. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Centro de Capacitación Jurídico Pericial y Ciencias Forenses. También nos acompaña aquí en el vecino el maestro Mora Mora, que nos va también aquí a acompañar. Pues, sin más preámbulos, los dejo con las palabras del maestro Juan Arroyo. Por favor, maestro. Gracias, maestro Orlando Montelongo. Agradezco primeramente la participación de ustedes, su presencia, su interés, por esta charla que vamos a tener de escasos minutos por el tiempo. Agradezco a la universidad, en representación en este caso del maestro, el maestro Juan Mora, el maestro Orlando Montelongo. Ustedes saben, mi nombre es Juan Arroyo López y vamos a iniciar lo que es nuestra conferencia. Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Lo primero que nos surge cuando escuchamos la palabra Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es: ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Cuáles son sus elementos, su fundamento? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de transformación de lo que es el sistema penal, el sistema de justicia para adolescentes. Tenemos que el sistema es en sí un conjunto de normas, instituciones, principios y órganos que nos van a llevar a resolver un problema determinado sobre justicia para adolescentes. Tenemos aquí en sí ese conjunto de normas, instituciones que corresponde a la materia de justicia para adolescentes, en lo particular, que interrelacionados entre sí constituyen un todo para lograr un fin específico. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver cuáles son los elementos del sistema. Tenemos una ley, compañeros, tenemos una ley, la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, una ley nacional que estandariza todas las normas, los principios que se establecieron en cada una de las legislaciones de cada uno de los estados. Y así podemos encontrar que el sistema tiene elementos. Por supuesto, el sistema no es en sí la norma, el sistema no es en sí la Constitución, sino que forma parte de ese sistema que les he comentado hace un momento. El sistema tiene una estructura, tiene una sustancia y una cultura.
Dentro de la estructura del sistema vamos a encontrar que es el esqueleto del sistema, es su parte durable, lo que le da forma y definición. Es, por ejemplo, las organizaciones, la Procuraduría, el Poder Legislativo, las mismas instituciones, como parte durable, como estructura. Podemos tener una legislación bien intencionada, bien redactada, con muchas bondades, pero también se necesita un espacio, una estructura, una organización judicial que aplique ese sistema, que interprete ese sistema, una procuraduría que en la actualidad ya tenemos agencias especializadas en justicia para adolescentes, tenemos juzgados y salas en materia de justicia para adolescentes. Es la parte durable del sistema. Tenemos la sustancia, está constituida por reglas vigentes, la Constitución, las normas, la legislación que rige al interior del sistema. Entonces, estos elementos son fundamentales como parte integrante del sistema. Sin embargo, dentro de todo sistema, y el sistema acusatorio penal y el sistema acusatorio de justicia para adolescentes no es la excepción, son las actitudes de las personas, actores y operadores frente al sistema legal, sus creencias, sus valores, sus ideas, sus expectativas. Dentro de este sistema, compañeros, dentro de este sistema y dentro de este elemento fundamental que es la cultura legal, es el elemento más importante del sistema. Si bien es cierto, necesitamos instituciones, necesitamos leyes, necesitamos organización, también lo es que ustedes, nosotros, las autoridades, la sociedad en su conjunto, necesitamos tener una cultura legal, una cultura de la verdad, una cultura de conocimiento y de intención y voluntad de que este sistema se lleve a cabo. Ante todo, porque infancia es destino. Tenemos que trabajar con los adolescentes, con los niños, desde el seno familiar, desde los inicios de nuestra preparación, para que nosotros podamos entender, comprender y aplicar esos valores, esos principios, esa honestidad, esa absorción cultural de los elementos y principios que rigen al interior el sistema. Es importante porque la ley por sí sola no nos va a llevar a resolver un problema. Yo he dicho, tenemos una ley, una constitución, una reforma al artículo 18 constitucional en el que implementa el sistema acusatorio de justicia para adolescentes, y si no la cumplimos, compañeros, esto es, con el perdón, es basura. Es basura. Porque ustedes, como destinatarios, como sociedad, como operadores, actores del sistema, son la parte más elemental. Es la parte fundamental para que todo sistema funcione. Llámese sistema de justicia para adolescentes, llámese sistema de salud, llámese sistema acusatorio penal. Nosotros, la sociedad en su conjunto, debemos participar. Debemos intervenir y, ante todo, introyectar esos valores y principios desde la familia, desde el seno familiar. Veo aquí muchos jóvenes, muchos adolescentes, que obviamente su percepción por su formación los hace vulnerables ante un sistema penal para adultos. Hemos visto cómo los adolescentes han sido objeto para cometer ciertos delitos por parte de la delincuencia organizada, inclusive por parte de sus necesidades. Si nosotros queremos implementar una política dentro del sistema de justicia para adolescentes, tenemos que primero implementar una política social.
Si no tenemos esa política, la ley por sí sola no nos va a resolver, el problema. En 1965 fue la primera vez el que el constituyente contempló a los menores infractores. Antes el constituyente no había mencionado algo sobre la justicia de menores, sobre justicia de adolescentes. Fue hasta 1965 cuando el constituyente por primera vez hace alusión a lo que hoy conocemos como Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El fundamento constitucional lo vamos a encontrar actualmente en el artículo 4, párrafo 6, 7 y 8 de la Constitución, en el artículo 18, párrafo 4, 5 y 6, y el artículo 73, fracción 29, párrafo P de nuestra Constitución. Es importante, compañeros, porque nosotros vemos que el constituyente hasta el 65 es cuando se crea la ley del Consejo Tutelares para Menores. Es decir, el Consejo se crea en el 74, pero el constituyente desde el 65 estableció a nivel Constitución lo relativo a justicia para menores infractores. Ley de tratamiento para menores infractores del 91 y la Ley para la protección de los derechos de los niños y niñas que se publicó en el año 2000. Tenemos ese antecedente nacional y que nos sirve precisamente como algo histórico, cómo fue evolucionando nuestro sistema que hoy conocemos como el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El artículo 18 constitucional estableció por primera vez la Federación y los gobiernos de los estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores. Es la primera vez que el constituyente contempla a los menores infractores. Hoy ya no se le llama menores infractores porque el término menor era despectivo. Dentro de las convenciones se estableció que no podíamos llamarle menores, los menores infractores, sino que serían adolescentes. 1965. Anteriormente el Código Penal, desde 1932, establecía un capítulo especial de los delitos cometidos por los menores. Y había sanciones, obviamente, pero estaba contemplado dentro del sistema penal en general. A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que ratificó México en 1990, se establece una polémica y un debate sobre cuál sería la tendencia que deberíamos tomar. Si establecíamos un sistema tutelar sin derechos, en el cual los menores eran sujetos de tutela, sometidos a la tutela del Estado mismo, pero carecían de derechos. Fue hasta 1973, cuando se estableció ya un sistema del tutelarismo en materia de menores infractores. Esto es, los menores eran considerados como objeto de tutela y no sujetos de derecho. Recuerdo que cuando en esa época íbamos al Consejo Tutelar para Menores, no nos permitían el ingreso porque los menores no tenían ese derecho de tener una defensa justa, un debido proceso. El Estado era el tutor de los menores infractores que en un momento dado infringían la ley penal. Surgió una corriente o tendencia ecléctica posteriormente
que en 1991 se crea la legislación en el cual se le va a dar a los adolescentes un derecho, pero acotado, un derecho acotado, y seguían siendo objeto de tutela, pero ya podíamos ingresar, ya podíamos ofrecer pruebas de manera limitada, pero ya teníamos participación. Y la tendencia del sistema actual, una tendencia de un modelo garantista, que es el que tenemos hoy por hoy, el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Entonces, esto es la evolución que ha tenido el sistema que actualmente estamos estudiando, que es el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. A partir de ese texto constitucional, vamos a encontrar que tenemos tres sistemas, por así decirlo: el sistema penal para adultos, en el que se ha decidido que los adultos son imputables y además son responsables dentro del sistema penal. Sacamos a los adolescentes dentro de ese sistema penal, que habían 4 artículos en el Código Penal que regían cuáles eran las sanciones que se tenían que aplicar a todos aquellos menores infractores que habían vulnerado, habían violado la ley penal. Tenemos un sistema de justicia juvenil en el que se ha decidido que los adolescentes son inimputables. Por supuesto, son inimputables, pero son responsables ante un sistema distinto. Es decir, no se le niega la responsabilidad a los adolescentes. Sí hay responsabilidad, sí hay culpabilidad dentro del sistema de justicia para adolescentes. Nuestra legislación, nuestra Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que rige al interior del sistema, rige para todos los adolescentes. Estamos hablando que el grupo etario de edades de 12 años y hasta menores de 18 años son responsables dentro del sistema de justicia para adolescentes e inimputables para el sistema penal para adultos. Y por último tenemos en el ámbito de los niños, que son inimputables y son no responsables, irresponsables dentro del sistema. El mismo constituyente, en la reforma al artículo 18 constitucional, estableció que los menores de 12 años solamente serán objeto de orientación, pero no tendrán un proceso como lo establece la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. En otras palabras, se acepta que los adolescentes cabe la responsabilidad por sus actos que transgreden las normas penales, aunque no imputables frente al sistema penal, sí responsables frente a un sistema distinto, el sistema que es el tema de la exposición del día de hoy. Así tenemos los principios rectores del sistema. ¿Cuáles son esos principios rectores? El interés superior del adolescente, el debido proceso legal, la independencia entre las autoridades que remiten y las que impongan las medidas, la mínima intervención de las autoridades, la especialización de las autoridades, el principio de presunción de inocencia. Es decir, no es ajeno al sistema penal, lo que sí le da mayores garantías, le da mayores derechos. Tenemos policías especializados en justicia para adolescentes, policías de investigación, tenemos ministerios públicos especializados, porque en definitiva es una tarea muy difícil, es un reto muy grande del Estado para que la juventud, los adolescentes que están en proceso de formación por su estado de vulnerabilidad, son proclives a caer en una conducta antisocial, una conducta tipificada por la ley como delito. El debido proceso, la mínima intervención y el principio de presunción de inocencia. Tenemos la celeridad y flexibilidad del proceso, son procesos muy reducidos
muy reducidos en cuanto a tiempo, por el mismo principio de presunción de inocencia, proporcionalidad, racionalidad de la medida, integración social y familiar del adolescente. La medida es precisamente una medida de tratamiento. No se les está sancionando, no es una pena, sino una medida de tratamiento en internamiento. Oaxaca es uno de los estados donde más ha funcionado el sistema de justicia para adolescentes. Los jueces son especializados, existen tendencias, existen instituciones, existen programas de reincorporación a la sociedad, ante todo a la familia y a la sociedad misma. El internamiento solo como medida extrema, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución, esto es, no es ajeno al sistema acusatorio penal. En el año 2005, el 12 de diciembre del 2005, por primera vez se estableció a nivel constitución el sistema integral de justicia para adolescentes, pero no estableció si se trataba de un sistema acusatorio, no se trataba o no se estableció si era un sistema acusatorio penal como el que tenemos hoy por hoy y que está en proceso de implementación. En el año 2008, el 18 de junio del 2008, se publicó nuevamente esa reforma al artículo 18 en su párrafo cuarto, quinto y sexto, e insistió en ese sistema. Se volvió a publicar exactamente lo mismo, pero ya se implementó el sistema de justicia acusatorio para los adolescentes. Tenemos aquí el interés superior del adolescente y no solamente se aplica en el ámbito penal, también se aplica en el ámbito de derecho de familia, en el ámbito de derecho civil, en el ámbito de derecho de justicia para adolescentes particularmente, pero la Corte ha emitido criterios, entre ellos encontramos básicamente un estándar que darle prioridad al bienestar del adolescente ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio. Tal parece que el adolescente fue tomado más bien no como un actor del sistema de infracción de leyes, de normas, sino como una víctima del sistema. Cuando la conducta antisocial detona en un adolescente, realmente ha sido víctima, porque el Estado, las instituciones, no les han dado oportunidad de esparcimiento, de crecimiento en el mundo del trabajo, en el mundo académico, en el mundo de la educación, de la instrucción. Entonces, nos vemos con que los adolescentes son en sí víctimas de una mala política social, una mala política económica. Y vale decirlo, aquí, en la audiencia, en el foro académico, vale decirlo, porque aquí no hacemos política. Duele escucharlo, compañeros, pero es necesario decirlo. No hemos tenido programas eficaces para la juventud. Se carece de mucho. Y ustedes, en su participación, ustedes que están dentro de este sistema como actores y destinatarios del sistema, también tenemos mucho por hacer. Qué bueno, me da gusto verlos aquí, interesados. No pensé que vinieran muchos jóvenes, muchos adolescentes, pero ya no son tan adolescentes, ¿verdad? ¿Son de CCH? Sí. Son, bueno, hay una diversidad. Adolescente, también como sistema integral, compañeros, tenemos que abordarlo de diferentes ámbitos. No solamente el legal. El legal, aquí tenemos la historia, abrimos nuestra constitución, abrimos la legislación y ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa en la esfera psicológica? La esfera de formación,
la esfera biológica, la esfera jurídica y la esfera sociológica. No podemos abordar un sistema solamente desde un punto de vista. Tenemos que ver el funcionamiento de sus emociones, de sus sentimientos, de su integración en busca de la identidad, en busca de la pertenencia, pertenecer a un grupo. Es ahí donde muchos jóvenes se desvían. Es decir, los padres no nos hacen caso, los padres están muy ocupados, los padres están 12 millones en Estados Unidos buscando el sueño americano para que les mande dinero. Lo que queremos es cariño, es atención, es un apapacho. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue hoy, hijo? Con la tecnología estamos comunicados al otro lado del mundo y no estamos comunicados con nuestros seres más cercanos, los seres más queridos. Esa es la realidad. Entonces tenemos que partir desde un punto del funcionamiento psicológico, biología, la biología que es en sí una transformación de los órganos sexuales, órganos físicos y orgánicos, valga la expresión, que nos dan una diferencia. Pasamos de niño a adulto, pero como adolescentes no somos tomados como adultos ni somos tomados como niños. En el concepto psicológico vemos que es la etapa de la madurez emocional en busca de la pertenencia. Desde el punto de vista biológico, es la etapa de la vida que comienza en la madurez de los órganos sexuales, sus funciones, que comprende la pubertad, ¿sí? De la pubertad a la edad adulta. Muchas veces nosotros tomamos, como adolescentes, como jóvenes, como niños, tomamos esa parte. ¿Sabes qué? A mí no me corresponde, yo todavía soy un niño y tengo mis derechos y mis garantías. Pero también debemos tener nuestras obligaciones. Un estado de participación dentro de la familia. La biología criminal nos va a determinar que existe una predisposición congénita, esa ya la genética, la heredamos, el carácter se hereda, mientras que la personalidad se adquiere, la obtenemos, la vamos transformando, pero la genética, lo que son el carácter, ya nacemos con ese carácter. La personalidad es lo que podemos ir cambiando, transformando. El concepto jurídico, ya lo sabemos, son los de 12 años y menos de 18 años. Tenemos el concepto sociológico, en el cual en ese periodo a los niños, a los adolescentes no se los considera como niños, y tampoco se los considera con funciones y roles para adultos. Tenemos la sociología criminal como un elemento que nos va a servir para que podamos entender la aplicación de la norma en el sistema de justicia para adolescentes. Tenemos factores sociológicos como es el analfabetismo, la densidad poblacional, la costumbre, la religión, la economía, el clima. El clima forma parte. Ahorita ya ustedes están irritados. ¿Cómo es posible que ese chaparrito no se calle? Yo ya tengo calor. Es decir, el clima, mucho frío, mucho calor, ¿sí? Son factores criminógenos, por supuesto. Y en el adolescente también opera la desintegración familiar, la migración, las subculturas, como parte de una sociología criminal. Tenemos en sí la justicia para adolescentes dentro del ámbito internacional, que sería la Declaración de los Derechos del Niño, las reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, reglas de Vienne, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de su libertad. En fin, tenemos varias convenciones internacionales y tratados
que podríamos tardarnos, necesitaríamos mucho tiempo para hablar y explicar cada uno de ellos, y que obviamente esta es solamente una plática, una charla, que por cuestión del tiempo se reduce. Conclusiones finales, compañeros. Ningún sistema de justicia está blindado contra la corrupción. Gran problema de México. Por ahí dijo alguien que la corrupción era cultural. Sí, yo pienso que independientemente de que fuera o no fuera cultural, la corrupción, de acuerdo a los factores sociológicos, psicológicos, biológicos, concurre todos esos elementos para que una persona sea proclive a la corrupción. Ningún sistema de justicia está blindado contra la corrupción. Ningún sistema de justicia funciona si no hay cambio ideológico, sociológico y filosófico de los actores y operadores. De nada sirve la norma si no tenemos un cambio en nosotros, aquí y ahora. Si quieres que el mundo cambie, cambia tú y el mundo cambiará. Las instituciones, el Estado está obligado, pero también nosotros tenemos la obligación. Ningún sistema penal es suficiente si no se implementa una política criminal preventiva. Esto es, la política criminal de prevención, cultura preventiva. Ningún sistema de justicia penal funciona si solo se combaten los efectos de la criminalidad y no se combaten las causas, factores que lo originan. Son conclusiones muy fuertes, muy reales, y que nos dan la oportunidad de reflexionar. Muy bien, gracias, compañeros. Queremos agradecer al maestro Arroyo por su conferencia. Vamos a entregar un reconocimiento. Precisamente dice la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Arroyo López por su destacada participación en la ponencia Justicia para Adolescentes, disertada el 5 de septiembre de 2005 en el Auditorio Mario de la Cola. Muchas felicidades. Bueno, vamos a empezar a las 12. A la 1, otra conferencia, si se quieren quedar. Ahorita vamos a...